Y si te dijera que la raíz de muchas historias de ciencia ficción, horror e incluso debates éticos actuales proviene de una novela escrita hace más de 2 siglos, hoy iniciamos un viaje al corazón de Frankenstein o el moderno Prometeo. Bienvenidos a Te Resumimos Libros. Prepárense para descubrir cómo una novela de 1818 sigue encendiendo discusiones sobre ciencia, límites morales y la naturaleza misma de lo humano, pero antes viajemos un poco en el tiempo. Estamos en la Europa del siglo XIX. Mary Shelley, con apenas 18 años, escribe una novela que cambiaría la literatura para siempre. Lo hace en un contexto marcado por avances científicos, electricidad, experimentos anatómicos, teorías sobre la chispa de la vida y un clima romántico que buscaba explorar lo sublime, lo desconocido y lo prohibido. Pero el título completo no se queda en Frankenstein. Se acompaña de un subtítulo intrigante, el moderno Prometeo, porque Prometeo, en la mitología griega, roba el fuego a los dioses para entregárselo a los hombres, desafiando así el orden divino. El resultado, un castigo eterno. Shelley traza un paralelismo claro. Víctor Frankenstein hace lo mismo, pero su fuego es el poder de crear vida, un acto de arrogancia científica que lo coloca en el lugar de un dios moderno, capaz de romper las fronteras entre la naturaleza y lo divino, y por supuesto, al igual que Prometeo, también pagará alto el precio de su osadía. La metáfora es poderosa porque no solo habla de la creación, sino también de responsabilidad. ¿Hasta dónde puede llegar la ambición humana sin caer en la tragedia? ¿Qué ocurre cuando alcanzamos un conocimiento para el que no estamos preparados? Y ahí es donde comienza el legado, no solo en la criatura y su creador, sino en las preguntas que aún nos seguimos haciendo sobre el poder y sus límites. Cuando se habla de Frankenstein, no solo se evoca la imagen de un científico obsesionado y su creación errante, sino un conjunto de dilemas que parecen morder la conciencia del lector como dientes invisibles. ¿Hasta dónde debe llegar la ambición humana? ¿En qué punto la búsqueda del conocimiento se convierte en arrogancia capaz de romper el equilibrio natural y moral del mundo? Esa pregunta es un doble filo. Víctor Frankenstein no solo desafía las leyes divinas, también abandona toda noción de prudencia. Se convence a sí mismo de que el fin, crear vida, justifica cualquier medio, sin detenerse a pensar en las consecuencias. Es ahí donde la novela abre un abismo ético que sigue siendo perturbador. Y ese precio no es abstracto. La criatura que nunca pidió existir carga con un dolor existencial profundo. Aquí surge otro dilema. ¿Qué responsabilidad tiene un creador hacia su creación? ¿Basta con darle forma y animarla o debe proveerle afecto, guía y un lugar en el mundo? Lo terrible es que Víctor, cegado por el horror que él mismo provocó, reniega de su obra, dejándola huérfana de todo sentido. Y entonces la pregunta más incómoda se levanta: ¿quién es el verdadero monstruo? ¿La criatura que busca amor pero solo encuentra rechazo? ¿O el hombre que, habiéndola hecho posible, se niega a reconocer su culpa? En este espejo oscuro, Mary Shelley nos lanza hacia debates que no han perdido vigencia. La biología sintética, la inteligencia artificial, la clonación, temas que hoy despiertan los mismos escalofríos morales que Shelley supo anticipar, y en cada uno late la misma advertencia. La ciencia cinética engendra monstruos que no siempre llevan cicatrices visibles. Pero aún queda más. Porque el verdadero horror no solo está en la ciencia que se atreve a cruzar límites, sino en lo que ocurre cuando la sociedad mira hacia otro lado. Ahora vamos a hablar de su influencia en otro aspecto innegable, el literario y monstruoso, y es que es imposible ignorar
cómo esta criatura hecha de retazos también dio vida a una tradición narrativa que se arrastraría entre las sombras del siglo XIX y principios del siglo XX. Escritores como Robert Louis Stevenson, con El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, exploraron la dualidad del alma humana, la lucha entre la virtud y la monstruosidad que habita dentro de cada individuo. H.G. Wells, en La isla del Dr. Moreau, llevó la osadía científica al extremo, mostrando cómo la manipulación de la naturaleza podría convertir al hombre en una especie de dios cruel y errático. Incluso en la figura inmortal de Drácula, de Bram Stoker, se percibe la idea de un ser que existe más allá de las fronteras humanas, condenado y fascinante a la vez. Lo perturbador es que 200 años después seguimos discutiendo las mismas preguntas, pero ahora con bisturíes moleculares y laboratorios que trabajan con ADN. ¿Hasta dónde podemos llegar cuando la biotecnología, la clonación o la ingeniería genética dejan de ser avances para convertirse en abismos? Frankenstein ya lo había advertido, jugar a ser creador no es inocente. Y hoy, con órganos impresos en 3D, embriones sintéticos y la obsesión por extender la vida más allá de la muerte, la novela resuena como un eco fúnebre que nos recuerda que cada innovación trae consigo un precio. Tal vez ese precio no sea solo ético o moral, sino también existencial. ¿Qué significa ser humano? ¿Cuándo podemos diseñarnos a nuestra medida? ¿En qué momento la criatura deja de ser monstruo para convertirse en hijo, en hermano o en reflejo? Las respuestas no son cómodas y tal vez por eso seguimos mirando de reojo, esperando no toparnos con nuestra propia creación mirándonos de vuelta. Vaya, hasta en Blade Runner, con su visión de replicantes que buscaban identidad y longevidad, hay un eco oscuro de Frankenstein. No son monstruos en el sentido clásico, pero sí creaciones que cuestionan su propósito y la crueldad de sus fabricantes. Jurassic Park, en cambio, muestra cómo la arrogancia científica puede desatar un caos primitivo, devolviendo a la humanidad al lugar que siempre ocupó, la presa de su propia ambición. Ex Machina lleva el dilema a un plano íntimo y perturbador, donde la inteligencia artificial seduce y manipula, convirtiendo al creador en víctima, y Westworld amplía la idea, planteando mundos enteros en los que las creaciones desarrollan conciencia y sed de libertad, exigiendo una respuesta a la pregunta más temida: ¿qué derecho tenemos a controlarlos? Al mirar hacia adelante, la ciencia ficción parece advertirnos de un destino que ya comenzamos a escribir. La ingeniería genética, la IA avanzada, incluso la posibilidad de crear conciencias en máquinas, todo esto nos acerca más que nunca a la tragedia de Frankenstein. Tal vez no construyamos monstruos de carne y suturas, pero seguimos jugando con fuerzas que no comprendemos del todo. Este viaje entre el horror y la ciencia ficción no solo celebra la genialidad de Mary Shelley, nos obliga a mirarnos en el espejo y preguntarnos si no estamos ya demasiado cerca de convertirnos en nuestros propios dioses. Y con estas reflexiones éticas perturbadoras nos despedimos. Gracias por acompañarnos en Te Resumimos Libros. No olviden compartir este episodio, dejar su opinión y sugerir qué obra desean que diseccionemos la próxima vez.